Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Bendita sea la gloria de Jesús. Nos gozamos con su presencia en la casa del Señor. Y estamos agradecidos con Dios por traernos, amén, traernos a su casa para gozarnos de la presencia del Señor. Les comparto desde ayer, estaba con malestar general en el cuerpo, pasé toda la noche con dificultad y en la madrugada, las 4 de la mañana, Dios trae revelación a mi vida a través de la palabra para la iglesia del Señor en esta mañana. Y al final, cuando desperté, me daba versículo, cita. Cuando desperté, yo dije, voy a avisarle a mi mamá que no voy a poder ir a predicar. Y el Señor me dijo, no, debes hacerlo. Y en esta mañana esta palabra es de Dios para sus vidas. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en esta mañana. Gloria a Jesús. En el capítulo 11 del libro de Números, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Así que hoy no escucharán esa voz que acostumbro, bendita sea la gloria del Señor, pero la palabra, ya hay que obedecer a Dios, amén, antes que a nuestra propia voluntad. Gloria a Jesús. Capítulo 11, versículo 1 al 6 del libro de Números. Gloria a Jesús. Alabanzas al Dios del cielo. Y esta palabra, hermano, ha pasado, sí sé que ha pasado. No sé si está pasando, no sé si irá a pasar, pero es la palabra que Dios me da para la iglesia del Señor en esta mañana. Capítulo 11, versículo 1 al 6, leemos la palabra del Señor con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná, gloria a Dios, hasta el versículo 6. Amado Dios y Padre Celestial, el Rey de gloria y de toda majestad, delante de ti, mi Señor, tu santa y bendita palabra, palabra viva, eficaz, cortante, como toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyuntas y los tuétanos. Bendito Dios, llévate toda sabiduría humana y todo aquello que quiera interferir, influenciar en el mensaje. Abre la ventana de los cielos, mi Señor, y que en esta mañana tu palabra corra y sea glorificada.
que mientras este mensaje está siendo disertado, obras, señales, prodigios y milagros en medio de tu pueblo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden colocarse cómodos, estimados hermanos. Y observamos, estimados hermanos, en la palabra, este mensaje lo he titulado El poder destructivo de la murmuración. El pueblo de Israel, estimados hermanos, vemos aquí en la palabra que es contaminado con la murmuración de los extranjeros. Dice la palabra que ellos habían olvidado las bondades de lo que Dios había hecho, que Dios había preparado para ellos, y vinieron a los israelitas a través de las palabras de los extranjeros el vivo deseo, bendita sea la gloria del Señor. Y esta historia aquí es muy tremenda, hermanos. Es tremenda porque el pueblo de Israel entra en una nueva etapa, en un nuevo escalón, por así decirlo, del propósito de lo que Dios quería para con el pueblo. Había llegado la respuesta a las oraciones que durante 400 años el pueblo había hecho al Dios del cielo. Y aquí la respuesta: Dios los había sacado de la esclavitud, de la servidumbre, los había sacado del látigo, del verdugo, de trabajar jornadas extenuantes, tanto hombres como mujeres, para la edificación de las obras y de todas las vanidades de los egipcios. Es decir, entonces, que la nación de Israel era esclava y trabajaba, y lo que comía eran las migajas de los egipcios. Tenían comida de esclavo. Por supuesto, dentro de esas comidas de esclavos, y según los cultivos que se daban en ese entonces en el afluente del Nilo, había abundancia de cebollas, de puerros, de pepinos. Y esto comían. Dicen ellos que comían carne. Pero observe usted, estimados hermanos, que allá habían pasado el Jordán. Habían pasado lo más difícil. Aquello que los separaba de la esclavitud a la libertad había pasado, había quedado atrás el Mar Rojo. Ahora tienen por delante, mi amado hermano, todo un desarrollo para ellos, tanto espiritual como la formación como nación, según el diseño que Dios había establecido para ellos. Pero dentro del pueblo habían extranjeros. Es decir, que había gentes que no traían el ADN del pueblo judío, que no pertenecían al linaje de Israel, pero que también habían salido de allá de Egipto. Y esto simboliza algo tremendo, hermanos. En el ámbito espiritual, no solamente Dios saca de Egipto a su pueblo Israel, sino también a los extranjeros, a los gentiles. Desafortunadamente, para los gentiles, la representación de ellos allí con el pueblo de Israel no fue buena, no fue ejemplar. Por el contrario, estimados hermanos, inspiraron al pueblo de Israel no para lo bueno, sino para lo malo. La Biblia dice, bendita sea la gloria del Señor, el verso 4 del capítulo 11, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvieron un vivo deseo, un anhelo, unas ganas. Bendita sea la gloria del Señor,
de comer nuevamente como comían en el desierto. Pero mire que estos deseos surgieron en el corazón de un pueblo extranjero, es decir, un pueblo que no conocía a Dios, que no conocía la historia de Israel, la verdadera historia de Israel. No conocía por dónde y cuál era el llamado y el propósito de Dios para con el pueblo de Israel. Lo desconocían, pero salieron con el pueblo de Dios porque ellos también estaban cansados de la esclavitud. Recordemos que históricamente no solamente fue la nación de Israel la que fue esclavizada por los egipcios, también otras naciones. Así que algunos de esas otras naciones salieron con el pueblo de Israel de la esclavitud y fueron con ellos al desierto. Y allí en el desierto ellos le vinieron esos antojos por una comida diferente, una comida, bendita sea la gloria del Señor, como según nos dice la palabra, habían comido en Egipto. Alabados al nombre del Señor. Pero mi amado hermanos, mire cómo el hablar de ellos denigra el alimento de Dios. Pero ¿por qué el pueblo extranjero denigra lo que Dios le estaba dando? Porque ellos no conocían a Dios. No conocían al Dios verdadero. Bendita sea la gloria de Jesús. Por lo tanto, este pueblo desconocía el significado de hablar de esa forma. Desconocía el significado de lo que Dios le estaba dando. Alabados al nombre del Señor. Entonces ellos tienen un vivo deseo. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es arrastrado por el hablar. Mire usted, hermano, el pueblo de Israel es arrastrado por el hablar de los extranjeros. Alabados al nombre del Señor. Y allí se confirma del por qué Dios prohíbe al pueblo de Israel unirse en yugo desigual, es decir, mezclarse con extranjeros, emparentar con extranjeros, porque ellos que tenían costumbres paganas, porque ellos no conocían a Dios, porque en ellos no estaba el ADN de Dios. Bendita sea la gloria del Señor, de un espíritu, alabados al nombre del Señor, que había nacido desde Abraham, que había sido un hombre que la Biblia lo cataloga como el padre de la fe. Alabados al nombre del Señor. Entonces en ellos no había fe, no había el valor, no había la manera de cómo valorar lo que Dios estaba dando, pero el pueblo de Israel sí. Pero miren, mi amado hermano, bendita sea la gloria del Señor, que la palabra nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? El hablar de unos corrompe el hablar de otros. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con las personas que andan, si son personas de fe o personas incrédulas. Porque la persona incrédula siempre va a hablar según lo que hay en su corazón. Y en su corazón lo que hay es incredulidad. Amén. Ahora, Dios aborrece la incredulidad y Dios, por supuesto, aborrece la murmuración. Pero fíjese usted que la murmuración surge de la inconformidad. La murmuración siempre va a surgir de la inconformidad de cualquier índole. La inconformidad con el esposo que se tiene, con la esposa que se tiene, con los hijos que se tiene, con la economía que se tiene, con el carro que se tiene, con la moto que se tiene, con el papá que se tiene, con la mamá que se tiene, con la empresa donde se trabaja, con el país donde se vive. Es decir, la murmuración surge de la inconformidad.
Y el hablar, esta expresión del apóstol Pablo cuando dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, denota un hombre que había sido tratado, formado por Dios para contentarse con todo lo que Dios ponía en su mano, fuese abundante o fuese escaso. Amén, a su nombre. La actitud del patriarca Job también es que, mi amado hermano, los hombres de Dios se distinguen por la forma como hablan, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, a su nombre. Y el hombre de Dios siempre habla en fe, siempre ve las cosas, entre comillas, y valga la expresión, de manera positiva, que no es la palabra correcta, pero sí mira las cosas con fe. Donde voy a ir, me va a ir bien. La mujer que tengo es una buena mujer. El esposo que tengo es un buen hombre. Los hijos que tengo son una bendición. El empleo que Dios me dio es una bendición. Lo que Dios me provee es suficiente. Y lo que no me alcanza, Dios proveerá. Así abre el hombre y la mujer de fe. Amén, a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor, pero el que no tiene esa fe en su corazón, la inconformidad lo va a llevar a la queja. Y esta queja, estimado hermano, indefectiblemente lleva a la murmuración. Y la murmuración es un pecado que destruye, te destruye. Miren la dos naturalezas allí, cómo surgen los grandes problemas que el pueblo de Israel tuvo en el desierto. Porque sabe una cosa, hermano, esa naturaleza incrédula tenía que morir en el desierto. Pero paradójicamente, hermanos, cuando el pueblo murmura de esta manera, ellos llegan a un lugar llamado Parán, el desierto de Parán. Mire, y por aquí estuve buscando qué significa Parán. Bendita sea la gloria del Señor. Parán simboliza lugar de prueba. Parán simboliza dependencia de Dios. Parán significa provisión divina. Pero hay un significado espiritual para Parán. Parán, bendita sea la gloria del Señor, significa espiritualmente un lugar de transformación. También simboliza Parán un lugar de encuentro íntimo con Dios. El desierto, hermanos, a todos los que hemos salido del mundo, a todos los cristianos, puede llegar a ser de bendición o puede llegar a ser de maldición. El desierto para algunos puede llegar a ser el lugar de transformación para bien, pero también puede llegar a ser el último lugar que conozcan. A su nombre damos gloria. Ahora, hermanos, algunos, yo recuerdo en un mensaje publicado en el canal de YouTube, un oyente comentó acerca de las declaraciones que uno en medio de una oración, en medio de una predicación, no debe declarar, porque el declarar o decretar no es de Dios. Pues el declarar y el decretar son acciones que se hacen con la boca. Amén. Usted no puede declarar con los pies, usted declara con la boca. ¿Y de dónde surge el declarar y el decretar? Surge del poder del hablar. Pero ¿de dónde surge el poder del hablar, mi amado hermano? ¿De dónde nace el concepto de que en las palabras hay poder? En primer lugar, mi amado hermano, Dios creó los cielos y la tierra, la vegetación, los árboles del campo y los animales con su palabra. Amén. Y en segundo lugar, hermanos, Dios nos enseña por su palabra que en nuestras palabras hay poder para vida y hay poder para muerte. Amén, a su nombre. Por lo tanto, mi amado hermano, nuestras palabras tienen
tienen consecuencias para bien o para mal, nuestras palabras. ¿Y por qué nuestras palabras? Porque es que las palabras es la expresión de lo que hay en nuestro corazón como hombres. Usted hoy observa, hermanos, uno se fija en el ámbito político que hay actualmente, cómo para lograr disminuir a un contrincante político se difama, ¿cierto? Se crean falsos testimonios, falsas noticias, falsas narrativas. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con los pies. ¿Cómo se hace? Con los dedos, con las manos. Hermano, se hace con la boca. La difamación. Y eso que se ve en la política, mi amado hermano, no es exclusivo de la política, es un reflejo de la sociedad. En todas las áreas de nuestra vida van a haber competidores junto con nosotros. Mire, mi amado hermano, usted y yo estamos vivos, y valga la expresión, porque fuimos el espermatozoide que venció a todo lo demás dentro de una gran carrera. Usted es ese espermatozoide que venció. Es decir, que había competencia, pero mire, que en esa gran carrera, el uno no canibalizaba al otro ni mataba al otro, sino que todos corrían hasta llegar al óvulo para fecundarlo y que se diera el milagro de la vida. ¿Verdad que sí? Pero hoy, mi amado hermano, dentro de la raza humana, lo que más se está viendo es la competencia entre unos y otros. Y esta competencia, hermanos, lleva a buscar cómo agredir al otro para yo llegar primero. Eso se está viendo en la política y en todas las áreas de la sociedad. Alabados al nombre del Señor. Cuando una persona brilla, por ejemplo, en redes sociales, entonces empiezan a difamarle y a crearle cosas para que la persona, para que su audiencia ya no esté, ¿verdad? O para los que ven esos videos, ese contenido, ya no lo quieran ver. Eso se ve, hermano. Pues, mi amado, esta misma guerra espiritual se libra entre el cielo y el infierno, para lograr buscar cómo vencer a su contrincante. Por supuesto que Dios no pelea con las mismas armas de Satanás, pero Satanás va a buscar cómo influenciar para desviar al pueblo de Dios de su bendición, porque Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto para morir en el desierto, ¿cierto que no? A su nombre. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para bendecirlo, para que el pueblo se gozara, para que el pueblo se alegrara, para que el pueblo riera, para que el pueblo descansara, para que el pueblo fuera libre de todo ese sufrimiento de Egipto. Por eso es que cuando usted llega a Cristo, estimado hermano, Dios le ofrece para usted vida y vida en abundancia. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Pues si Cristo nos ofrece vida y vida en abundancia, Satanás, el otro competidor, no quiere que usted lo logre. Y como no quiere que usted logre ser feliz, estar contento, tener salud, estar satisfecho con lo que Dios le da, con la bendición que Dios le da, estar próspero espiritualmente, va a buscar las maneras cómo hacernos pecar. Porque lo único que nos separa de Dios, estimados hermanos, es el pecado. Yo quiero que usted se vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 25. Gloria al Señor. Primera de Samuel, voy a dar las citas que Dios me ha dado para el pueblo. Gloria al Señor.
Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Dice la palabra, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto. ¿De dónde? De Parán. El pueblo se paró y fue al desierto de Parán. Sigo leyendo. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Mire, ¿por qué David huye a Parán? Porque lo perseguía Saúl. Ya David estaba ungido para ser rey sobre Israel. Ya Dios había desechado a Saúl. Y David huye de Saúl, no enfrenta a Saúl. Pero mire, mi amado hermano, que en Parán, ese lugar, allí, David es preparado. David es capacitado por Dios. David llega a tener un encuentro con Dios. Es un lugar donde Dios prepara a David para ser rey. Parán. Pero hay algo particular en Parán. Parán con los siervos de Dios. Y es que de Parán salen grandes siervos de Dios. ¿Sabía usted que cuando allá en Génesis 21, lo puede leer también, Abraham despide a Agar y a Ismael? ¿Dónde va a habitar Agar e Ismael? En Parán. Y en Parán Dios le habla nuevamente a Agar y a Ismael y le da promesas para ellos. Pero qué cosa particular, estimados hermanos, que Parán, para el pueblo de Israel, en esa ocasión, fue un lugar de prueba, pero en medio de esa prueba el pueblo falla, porque murmura, con una murmuración infundida por los extranjeros. Amén a su nombre. El poder destructivo de la murmuración. El poder destructivo de la murmuración, y como dije antes, la murmuración nace de la insatisfacción. Porque es que, amados hermanos, el ser humano siempre vive una insatisfacción. Siempre la vive. El hombre puede tener todas las riquezas del mundo, ser un hombre millonario, pero usted le pregunta si es rico, si es millonario, y dice que no, que todavía es pobre. Una mujer tiene su closet lleno de vestidos y dice que no tiene. ¿Verdad que sí? Un hombre natural que no tiene a Cristo le pregunta que si está complacido con la única esposa que Dios le dio, y le dice, no, yo quisiera ser como Salomón. ¿Verdad? La nevera está llena de alimentos y no encuentra qué hacer, entonces compra comida rápida, porque nada de lo que está allí le provoca. El ser humano por naturaleza es un ser insatisfecho. ¿O por qué pecó Adán y Eva allá en el jardín del Edén? Estaba a su disposición todas las frutas, todos los alimentos que Dios había dispuesto para ellos. Pero ellos ya no querían lo demás. Ellos querían de aquel árbol prohibido. ¿Verdad que sí?
Mi amado hermano, la insatisfacción nos lleva a pecar contra Dios. La insatisfacción. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre tenemos aspiraciones por cosas. Siempre queremos algo en nuestra vida y eso no está mal. Amén a su nombre. Pero para lograr ese algo en la vida se necesitan dos cosas: trabajar por ello y esperar en ello. Amén a su nombre. Pero no que ante la imposibilidad de no tenerlo ya, entonces nos quejamos. Nos quejamos porque no lo tengo ya, porque no lo tengo ahora. Bendita sea la gloria del Señor. Y hay personas que todas las cosas las quieren ya. ¿Cierto que sí? Quieren que su esposo inconverso cambie ya. Pero mire, mi amado hermano, Dios es poderoso para convertirlo así. Pero ¿por qué no lo hace? Porque es que Dios no solamente cuando el esposo inconverso o la esposa es inconversa, está tratando o va a tratar con el inconverso, va a tratar también con el que es creyente. Por eso es que se necesita que sea paulatino el cambio y que haya un esfuerzo de parte de aquel que cree. Alabado sea el nombre del Señor, porque la conversión de aquel esposo y de aquella esposa va a ser la respuesta de lo que hace el que es creyente. Y si el que es creyente no hace nada, pues no hay cambios. Hay personas que quieren cambios en su vida sin hacer nada. Amén a su nombre. ¿Por qué, hermano, los líderes mundiales hoy están aprovechando tanto la gratuidad de muchas cosas? Que para el pobre es de gran beneficio, ¿verdad? ¿Quién no quiere las cosas regaladas? Si hacemos una encuesta en cualquier ciudad de Colombia, con una lista de cosas que podrían ser gratuitas, como el agua, la energía, el gas natural, la educación, todas las quisiéramos gratis. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero es que, mi amado hermano, todo eso cuesta. Y si no nos cuesta a nosotros, le cuesta al Estado. Y si le cuesta al Estado, pues de alguna parte tiene que salir ese dinero. Porque eso no es simplemente porque sí. Amén a su nombre. El acueducto, para ser gratis, entonces tendría que ser gratis las tuberías, gratis los trabajadores, trabajar gratis, tendría que ser gratis las inversiones de los inversionistas y de ahí toda la cadena que se necesita para tener acueducto en una ciudad. Todos tendrían que trabajar gratis o tener una empresa para no tener nada. Por esto, mi amado hermano, es que en el mundo ha fracasado el socialismo y el comunismo. Por eso han fracasado. Porque apuntan a eso. Alabado sea el nombre del Señor. Que en el buen sentido de la palabra no es malo. Tienen buenos deseos, pero no siempre los buenos deseos producen el bien. O dan como resultado el bien. Amén a su nombre. Si usted tiene una empresa de bollos, y le va bien en su empresa de bollos, y usted se levanta desde las 3 de la mañana a pelar sus mazorcas, a moler el maíz, a hacer lo que tiene que hacer para que su fábrica funcione, pero el Estado le dice a usted se está volviendo rica. La mitad de su utilidad, de lo que usted gana, se lo tiene que dar al más necesitado, al más pobre. Entonces usted dice, entonces yo para qué me voy a levantar a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana. No me voy a esforzar, voy a cerrar mi industria para pertenecer también a aquel grupo de personas que los demás sin trabajar, que trabajan le den. Y así se va empobreciendo un país. Pero mi amado hermano, todo esto surge por una inconformidad social. Todo esto que los líderes mundiales están haciendo surge de la inconformidad social. Y es que la inconformidad social provoca levantamientos sociales que han traído
derrocamientos y destrucción y anarquía de los países. Miren la destrucción que provoca la inconformidad. Pero estamos hablando del pueblo de Dios. Pues mi amado, como pueblo de Dios estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y las costumbres del mundo, de los extranjeros, espiritualmente hablando, van a tratar de infundir a nosotros sus formas de hablar y sus formas de pensar. Amén a su nombre. Por esto hay iglesias que se han acabado por murmuración. Porque el uno dice, pero ¿y por qué aquí las cosas no se hacen así mejor? Pues no se hacen así como tú quieres, porque la que la está haciendo es Dios. Amén a su nombre. Y si es Dios que lo está haciendo, aunque a mí no me guste, tengo que decirle, gracias Señor por lo que estás dando. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por eso. Gloria al Señor. En Génesis capítulo 21, váyase conmigo allí a Génesis 21, versículo 8 al 21. Gloria a Jesús. Ahora está el otro lado, ¿verdad? De la mezquindad del rico, aunque todos no lo son. Pero en el sí, el ser humano, hay pobres que son muy también mezquinos. Tienen poco, pero lo que tienen no lo comparten. ¿Y por qué no lo comparte? Porque hay incredulidad en su corazón en decir, si yo doy lo que tengo, a pedir me quedo. Esa expresión nace de la incredulidad. De la incredulidad. Pero el Señor no nos enseña así, ¿verdad? El Señor nos enseña, dad y se os dará. En el capítulo 21, versículo 8 al 21, dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque en tu descendencia haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación, una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Parán, hermano. Parán es un lugar de prueba. No sé cuál sea la prueba por donde tú estés pasando, o la inconformidad que tú estás teniendo. Pero lo que diga tu boca va a ser determinante para lo que va a ser tu futuro.
Lo que expresen tus labios va a ser determinante, porque en ellos va a haber tu bendición o tu maldición. Alabado sea el nombre del Señor. Lo tremendo, hermano, de el poder destructivo de la murmuración es que no solamente se lleva por delante el que murmura, sino a inocentes también. Se lleva por delante inocente. La murmuración, hermano, equivale al que mete su mano sobre el sembradío y arranca trigo, pero a su vez arranca cizaña, pero a su vez también arranca trigo. La murmuración no solamente se lleva por delante al que no es de Dios, sino en muchas ocasiones también al que es de Dios. En la murmuración no solamente trae muerte para el murmurador, para el que peca, sino también muerte para el inocente. Y arrastra en el error al inocente también. Amén a su nombre. El poder destructivo. Ahora, en el libro de los Salmos, capítulo 106, váyase conmigo. Dispense que hoy esté predicando pausadamente, hermano, pero es menester. Salmo 106. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 106, versículos 24 al 26. Dice la palabra, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. La necesidad los visitó. Y en medio de la necesidad hubo inconformidad. Pero no supieron canalizar, darle manejo a la inconformidad. Se dejaron dominar por la inconformidad y se quejaron. Porque la murmuración es una queja, hermano. La murmuración es una protesta. Alabados al nombre del Señor. Y murmuraron. Murmuraron por lo que Dios les estaba dando. Del maná que Dios les estaba dando. Ahorita vamos a estar leyendo, hermano, lo hermoso que era eso. Murmuraron de eso. Y esa murmuración, hermanos, trajo muerte. Trajo desolación. Ellos recordaban a los pescados, ellos recordaban los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y qué bueno, hermano. Bueno, no le puedo decir que es malo que usted tenga recuerdos del pasado, de momentos buenos del pasado. Pero hay algo que usted no puede despreciar o menospreciar en lo que Dios le está dando en el presente. Y en el presente, en ese momento, para el pueblo de Israel, lo que Dios le estaba dando era maná. Tenía que disfrutar del maná. Amado hermano, el maná simboliza también la etapa en que usted está viviendo. El niño quiere ser grande porque ya no quiere ser gobernado por sus padres. El adulto quiere ser niño porque quiere huir de los problemas y de las obligaciones. El anciano quiere volver a ser joven como lo era un día. Así que el ser humano se pasa de inconformidad en inconformidad y cuando viene a ver se le pasó la vida y se pasó quejándose de la vida y no disfrutó de la vida. Pues mi amado hermano, cada etapa en la vida tiene sus retos, pero también tiene sus beneficios. No solamente tiene sus momentos de encrucijada, de dificultades, sino también tiene sus virtudes. Tiene sus virtudes. El niño no piensa en cómo va a conseguir la comida ni cómo pagar el servicio público. Solamente juega, su máxima obligación es el estudio
comer, dormir y jugar. ¿Cierto que sí? Esa es una virtud. ¿Cuánto diera usted hoy, hermano, para volver a estudiar, para volver a jugar, para volver a no pagar un servicio público, no pensar en un arriendo? ¿Verdad? Pero ahora usted es bendecido por Dios porque como adulto usted tiene autonomía de decidir sobre su vida. Algo que un niño no. La voluntad de un niño está subyugada a sus padres. Alabados al nombre del Señor. Ahora como adulto usted puede disfrutar la vida de adulto. Tiene sus virtudes. No todo es malo. Ahora como adulto usted procrea y ve el rostro que nacen, que se desprenden de su ADN, de su naturaleza, de la extensión suya sobre la vida. Amén a su nombre. Algo que un niño no lo puede hacer. El anciano, por ejemplo, tiene la virtud del conocimiento de toda una vida, de experiencias vividas. Ahora en la mesura de su vejez razona y tiene conciencia de lo que es bueno hacer en la vida y lo que no es bueno hacer. Ahora no solamente es un niño que vivió para hacer la voluntad de sus padres, ahora, hermano, llega a conocer nuevos rostros, el rostro de sus hijos. Ahora tiene el testimonio de cómo vio desde que su hijo o su hija abrió sus ojos, cuál ha sido todo su paso en la vida, y usted lo ha presenciado. Usted ha presenciado y tiene el recuerdo de los primeros pasos de su niño o de su niña, de su primer logro en el colegio con su graduación. El anciano ya tiene el disfrute y un álbum lleno de todos esos recuerdos bonitos, de conocer nuevos rostros, hijos de sus hijos, sus nietos, hasta sus bisnietos. Sí, hay achaques, ya el cuerpo no responde como antes, pero gloria a Dios, porque acepto lo que es propio de mi edad. Y le doy gracias a Dios por lo que Dios coloca en esta etapa de mi vida. Amén a su nombre. El poder de las palabras. El poder de las palabras para bien o para mal. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que hablamos. Disfrute la vida, disfrute lo que Dios le ha dado, disfrute lo que Dios ha puesto en sus manos. Si es maná, gloria a Dios por este maná. Mira, hermanos, el pueblo murmuró contra Dios porque querían carnes y desapareció el maná. Nunca más se dio el maná hasta el sol de hoy. Desapareció el maná. La vida está llena de etapas, momentos buenos y momentos malos. Disfrute de los momentos buenos mientras que puede, que cuando vengan los momentos malos, enfréntelos con reto, con coraje, con valentía. Y sabe, aún en los momentos malos podemos gozarnos en la presencia de Dios, sabiendo de que Dios tomará el control. Amén a su nombre. Que simplemente, hermano, es como una etapa que no tardará mucho, como un mal sueño que pasará. Llegará un amanecer, despertaremos y eso quedó atrás. Así son los momentos malos. Lo que no podemos hacer, hermano, es murmurar. Dice la palabra del Señor. Busque allí en Romanos capítulo 12, verso 21. Pero antes de eso, hermano, Números 11:4. Volvamos allá a la influencia de aquellos extranjeros.
Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Volvieron a llorar. O sea que no eran felices en Egipto. Ese lamento, ese dolor, ese llanto acabó cuando Dios los sacó de Egipto. Y se vislumbraron en adelante cosas nuevas, milagros, maravillas, portentos, una columna de humo en el día para que el sol inclemente del desierto no los quemara, una columna de fuego en la noche para que el frío congelador del desierto no los congelara, no sufrieran de frío en el desierto, y Dios colocó una columna de fuego. Qué tremendo, hermanos. Sabía Dios que el pueblo tenía que alimentarse y le dio maná. Pero hermanos, el pueblo de Israel, Dios le daba una cosa y ellos volvían a necesitar otra. Murmuraban de una y necesitaban otra, y querían otra. No querían lo mismo, querían otra cosa diferente. Bendita sea la gloria del Señor, la falta del saciar del corazón del hombre, hermanos. Alabado, compraste los zapatos que tanto te gustaban y ya no te gustan porque ahora les viste un defecto. Tanto que le pediste al Señor por el esposo, el Señor, dame ese esposo, dame. Ahora que lo tienes, ahora dice, ahora habla de ese esposo. Tanto que quería, y Señor, mira, solo todos los demás compañeros de colegio, todos tienen sus novias. Mira que todos mis compañeros, compañeros de colegio, ya todos están casados y tienen sus novias. Y en esa reunión con ellos vi esas esposas bonitas que tienen mis amigos y yo aquí soltero. Ahora Dios le dio la esposa, y Señor, qué esposa tan quejambrosa, Dios mío, Padre. Ahora ya no la quiere tener. La inconformidad, hermano. Mire, hermanos, en esta tierra, y mirando al ser humano, usted nunca va a encontrar perfección. Nunca la va a encontrar. Pero no la va a encontrar porque no sean perfectas, porque Dios todo lo creó perfecto. La va a encontrar imperfecta porque nosotros los seres humanos somos inconformes. Por eso es que las encontramos imperfectas. Porque somos inconformes. Alabado sea el nombre del Señor. Números 11:4 entonces dice que la gente extranjera se mezcló con el pueblo de Dios. Tenga usted cuidado con esas amistades que no son cristianas. No estoy diciendo que no las tenga, porque si no las tuviera tampoco pudiera predicarle a quien le predicara. Pero que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. Que la forma de hablar tuya la adopten ellos, no que la forma de hablar de ellos la adoptes tú. Amén, a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, y aunque no somos obligados a pecar como cristianos, nadie le está obligando a usted a que peque. Pero van a ver, usted va a encontrar cosas en la vida que le van a influenciar a pecar. Y una de esas influencias posiblemente puede ser su amistad. O si usted es un joven soltero cristiano, pero no quiere mujer cristiana sino inconversa, esa mujer le puede llevar a pecar. O ese hombre, si usted es que es doncella del Señor, pero ningún joven cristiano le gusta, le llama la atención, es el de la colita larguita de allá de la calle. Porque es que ese joven sí le parece cool, le parece atractivo. Pues esa parte atractiva, después que se case, ya no la va a ver más, porque va a haber otra faceta de ese joven que usted no conocía. Amén a su nombre. Gloria a Dios.